Ahí estamos. Bueno, entonces empezamos la clase con el ejercicio 1 de la sección de expresiones algebraicas. ¿Sí? La 2 me parece que es. Tenemos que traducir esas oraciones que están en lenguaje coloquial, natural, a una expresión, ¿sí?, matemática que involucre alguna variable cuyo nombre vamos a elegir entre cualquier letra del abecedario. Generalmente son las primeras o las últimas letras. Bueno, ¿qué se les ocurre para la segunda? ¿Puede ser menos x igual a x? No. Bueno, a ver si Pues, Caterina tenés por una menos respuesta. 1. Ah, Yo por menos. puse A más, entre paréntesis, menos A es igual a 0. Pero no sé si está bien. A más menos A igual a 0. Y vos, María, Sí. habías dicho, no, Alejandra, te decimos, ¿no? Sí, es lo mismo. ¿Cuál habías dicho? No, yo decía menos x igual a x. Ok. ¿Alguna otra propuesta? Yo puse solamente menos x, digamos. Bien. Bueno, fíjense acá, la correcta, digamos, o la que expresa lo que está diciendo el enunciado es menos x. El opuesto de un número es simplemente, ¿sí?, ponerle el signo menos adelante del número. Como el número no sabemos exactamente cuál es, le ponemos x como para indicar cualquier número posible. ¿Sí? Estas otras dos opciones, estas son ecuaciones, ¿no? Porque tienen una igualdad. Es una expresión algebraica, pero es más complicada y hay una ecuación en esta igualdad. Tenemos dos miembros y hay varias expresiones. Está A, está menos A, está el 0, en el otro caso está menos X, ¿sí? Estas igualdades representan otros enunciados, ¿sí? No representan el opuesto de un número. Por ejemplo, menos X igual a X va a representar una ecuación cuyas soluciones son los números x que satisfacen, ¿sí?, esa ecuación. En este caso, el único va a ser el 0. La única solución de esa ecuación, por ejemplo, es el 0. Pero ¿está claro la diferencia entre menos x y las otras dos expresiones? O sea, solamente le ponemos el signo, el negativo. O sea, el menos indica que es opuesto a otro, cualquiera sea. Exactamente. El menos es el opuesto aditivo, en este caso, para poner énfasis. Pero la expresión algebraica que representa el opuesto de un número es menos x. Si x es el número, menos x representa su opuesto. Estas dos ecuaciones van a representar, bueno, la primera ecuación va a ser la definición de opuesto, de hecho. Menos a es el único número que sumado a da 0. Y la segunda va a representar, bueno, una familia de números que satisfacen esa ecuación. Que tampoco es que lo representa, mejor dicho, una ecuación va a ser esa igualdad condicionada. Bueno, es una igualdad que se cumplirá en algunos casos y en otros no. Sigamos con el tercero. La suma de un número y su inverso. Yo puse. No, perdón. No, dale, Renzo, No, a ver, digamos una cada uno. Yo puse A más menos A. Así con paréntesis acá. Claro. Bien, Tomás, sí. Yo puse n más 1 sobre n. Ah, está muy bien. Está muy bien, me gusta. Porque fíjense que la correcta en este caso va a ser esta. O una opción correcta es esta. ¿Por qué? Esta casi. Porque el inverso, fíjate que para nosotros el inverso es multiplicativo, porque si no debería haber dicho opuesto. ¿Está bien? El opuesto es menos A, que sería el opuesto. El inverso
de n es 1 sobre n. O n a la menos 1 también podría haber sido otra opción. N más Profe, n a. usando la definición de exponente cero, ¿no se puede usar a la cero también? Bueno, también podrías haber escrito a la 0, Ah, no, pero es 1. pero eso solo no. ¿Estaría mal, profe, escribir A sobre B más B sobre A? No estaría mal, sería, a ver, sí y no. Porque si yo te digo la suma de un número, o sea, cuando yo te digo la suma de un número y su inverso, yo estoy pensando, bueno, mi variable, ¿qué va a representar? ¿Sí? Entonces, cuando vos pensás en una variable, está representando algo particular. En este caso, la variable representa al número, ¿no? Fíjate que en el caso, que está en n más 1 sobre n, mi variable n es la que representa al número. Y entonces, si n representa el número, su inverso es 1 sobre n o n a la menos 1. Pero en este caso, a sobre b más b sobre a, acá vos tenés dos variables, tenés tanto a como b. Entonces, es como que estas dos variables, toda esta expresión a sobre b es lo que te vendría a representar a un número, pero ahí están involucradas dos variables, ¿sí? Tanto a como b. Ahí sería más o menos A sobre 1 más 1 sobre A, Bueno, es que en todo el caso. sobre 1 estaría de más, ¿no? Es como, para qué agregar, para qué agregar entidades? Eh, Claro, mi error sería estar generalizando todo, digamos. O sea, usando A y B directamente tener que pensar que es una sola variable. bueno, claro, capaz que ahí pensabas vos que querías representar un racional, pero no hace falta, si vos le pones al número X o N, ya está, es el N, bueno, por ahí uno tiene como un prejuicio de qué letras le asignamos a cada conjunto. Si yo leo N, pensaría que es un entero o un natural, no tiene por qué serlo, pero en general usamos X para expresar reales, Z para expresar complejos, N para expresar naturales. Claro, porque yo, por ejemplo, lo pensaba así, ponele que A le damos un valor de 1 y B un valor de 2. Y Sí, se quedaría un medio más 2 sobre 1. Ahí estaríamos, y 2 sobre 1 es el inverso de un medio. está bien, Estaríamos. está bien, pero tratemos de dejarlo como ser lo más simple posible. Como le decía antes, no agregar entidades que no hace falta, ¿no? Entia non sum multiplicanda, no agreguemos cosas que no hacen falta. Eh, Listo, listo, yo lo corrijo. bueno, ya empecé en ejercicio 1 con problemas. Bueno, sigamos. Igualmente el ejercicio que dijo Catherine no es, o sea, el ejemplo que dio ella no es el mismo que dio Renzo, o sea, n más 1, n, nada más que no está ahí expresado abajo de la n el 1, digamos. En n más 1 sobre n, Claro, sería como sustituir la B por 1 y borrar la B que está abajo de A. Sería lo mismo, porque claro, o sea, la b representa el 1, supuestamente, ¿no? claro, pero acá donde yo veo la expresión de la a sobre b más b sobre a, yo estoy viendo dos variables, ¿no? Ahí estoy viendo dos variables. Claro, Ese sí, es sí. como lo que me hace ruido de esa propuesta. Bueno, sigamos. ¿Qué les parece que podemos hacer en el tercero? Yo puse ABC. A, O B, sea, sería C. A por Sí, B yo por igual. C. Yo también. Bueno, está bien, ese sí me gusta. Y está bien que hayan usado
3 letras distintas. Bueno, ya ahí vuelvo. Tengo que agarrar eso para que... Está bien que hayan usado 3 letras distintas porque en principio no hay ninguna relación entre los números. Dice el producto de 3 números y listo. Así que acá podemos poner A por B por C. Tampoco hace falta explicitar el producto, podrían haberlo escrito también así, o A por B por C, da lo mismo. Bueno, ¿qué dicen de la opción E? Yo puse A más B al cuadrado. No sé si está bien. Sí, Rubén. Sí. A al cubo es lo mismo también porque es teóricamente 3 números. Bueno, no, Rubén, porque ahí, si vos pones A al cubo, eso significa el producto del mismo número 3 veces. Si yo pongo A al cubo en el ítem D, lo que estoy diciendo es A por A por A por A por A, y eso no incluye todos los casos posibles del ítem D. Eso solo incluiría el caso en el que los 3 números son los mismos. Lo mismo si pusiera A por B o A por B o A por B por A, ¿sí? Si yo quiero ser lo más general posible, respetar el enunciado y todas las posibilidades que da ese enunciado, tengo que sí o sí usar 3 letras distintas. Y perdón, había visto que antes habían comentado n-1. Ah, esos son de los ítems anteriores, ¿no? No veo nada ya acá. N a la menos 1 será, o x menos x por 2. Bueno, Tomás, Javier, si les queda alguna duda y quieren revisar eso, díganme cuál era la propuesta, porque no fui del contexto y no la entiendo. Bueno, el E, Alejandra propuso A más B al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, yo puse lo mismo. Sí, ¿no? Está bueno, es esa. Esa es una opción. Podría haber sido otra letra, X más Y, por ejemplo. Pero A más B al cuadrado está bien, porque además está usando 2 letras distintas porque los números en principio no guardan ninguna relación entre sí. El elegir qué letra usar, por ejemplo, yo en todos los ejemplos no puedo usar X y Y o, no sé, A y B, o sí. ¿Cómo? Sí, o sea, podés elegir cualquier letra, ¿no? Usar la misma letra en todos los ejemplos, en todos los ejercicios, sí, no tiene nada que ver. No, podés usarla siempre la misma, sí. No hay Ah, problema. O sea, cada ítem es independiente, digamos. Bueno, ¿y qué dicen del F? A ver, alguien que no haya participado, ¿qué propondría? (3n menos 2n) o A por 3 menos A por 2. Bien, vamos con 3n menos 2n, o la otra es A por 3 menos A por 2. A ver, es la diferencia entre el triplo de un número, porque no sé por qué triple, de un número y su doble. El triple de un número, fíjense que lo podemos representar como 3 por n. Si n es el número, el triple es 3n, el doble es 2n, y lo que tengo que hacer es la diferencia entre los dos. Ambas expresiones están bien. ¿Sí? Bueno, no parece tan complicado, ¿no? ¿Alguna duda? el orden en el que ponemos, por ejemplo, yo puse N por 3 menos N por 2, no importa si pongo primero N3 o 3N, o sea, No, no importa. el orden de los factores no altera el producto, No, supuestamente. exacto, es conmutativo. Por ahí uno prefiere poner al principio todos los factores, todo lo numérico, digamos, y al último las variables o las constantes. Entonces, qué sé yo, por ahí la más usual, la más usada sería 3n menos 2n. Pero están bien, de cualquier forma. Bueno, ¿qué más?
Bueno, el 2 es un poco el ejercicio inverso. Háganme acordar que en algún momento, creo que ya lo mejor va a ser al final de la clase, veamos algo sobre división de complejos, ¿sí? Que ayer me olvidé. El 2C sería como el que dijimos recién con... A ver, ya se me perdió. Sería como el B, el 1B, El 2, ¿cuál me el dijo? 2C. El 2C, o sea, este valor absoluto. ¿No sería el Claro, absoluto de un número? ¿El valor absoluto de un número? así se expresaría. No, Claro, pero no entendí, Alejandro, vos qué propusiste. no. Yo pensé que, o sea, que era, que lo podría redactar así como el 1B, pero no, nada que ver, porque este es lo opuesto y acá, como dice él, es el valor absoluto. No, esto no es lo opuesto. El C es el valor absoluto. Esto es el valor absoluto de un número. Sí, así lo uso. Bueno, y no sé, hagamos algún otro, el que les guste. Los que me parecen los más difíciles son el E y el F. No sé cómo yo. No sé. El E, bueno, ¿qué podemos decir del E? ¿Cómo lo Profe, expresaríamos? Sí, sería un número sumado a 5 y elevado al cuadrado. bueno, está bien. Yo le agregaría el producto de un número sumado a 5 elevado al, ¿no Pero sería así? No, pero no es producto. Al resultado. Ah, no. Sería Profe, la suma de entre un número y 5 al cuadrado. Creo que ahí está mejor. Sí, si alguien más iba a decir algo. no, yo iba a decir como en el, ¿cuál es el 1E, si no me equivoco? El cuadrado de la suma de un número más 5. Ahí Más está. 5. Claro. Ese orden me parece que me gusta más, o sea, decir el cuadrado primero antes que al final. Cualquiera de las dos sirve igual, pero me gusta más esta. Es x más 5 al cuadrado. Podríamos decir que es el cuadrado. Eh, Y el F sería lo mismo, nomás que en vez de un número más 5 serían dos números. Yo en esa puse el cuadrado de la suma de dos números diferentes en la F, pero no sé si está bien. podemos poner, dame un segundo, Caterín, ya termino de escribir este y ya te escucho. El cuadrado de... eh, podemos poner el cuadrado de la suma de un número y 5. Por ejemplo. Sí, sí, Caterín. No, digo, decía en la F yo. Sí, Em, el cuadrado de la suma de dos números diferentes. exacto. Puede ser. Pero no sí o sí diferentes. No, claro, exacto, bien. Gracias por la observación. Es el cuadrado de la suma de dos números. Y nada más. Pero dice X y, digamos. Bueno, pero x podría ser igual a y. Podría valer y sí, tienes razón. ¿Sí? No hay restricción. Ah, o sea, si yo tengo dos letras distintas, ¿no necesariamente son dos números distintos? Exacto. Este es el x más y al cuadrado. Incluye la opción x más x al cuadrado. ¿Sí? En la D sería 5 más el cuadrado de un número. Por ejemplo, sí. Bueno, ya sí, hay como muchas formas de decir una expresión algebraica en tantas formas como lo permite el lenguaje. Bueno, sigamos. Bueno, el ejercicio 3 es básicamente lo mismo que antes, se los dejo. Si quieren después discutirlo o compartir entre ustedes cuáles son sus propuestas. Capaz que el 4 es más interesante. Hagamos alguno del 4.
hacer una pregunta, profe, con respecto a la 3? Sí, obvio. Decime. Por ejemplo, en la F dice el doble de un número impar. El número impar lo ponemos nosotros, cualquier número que sea impar, o cómo podríamos representar, digamos, en letras un número impar. Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña aclaración sobre el 3, que me parece que es lo más importante de ese ejercicio. Un número par siempre va a ser ¿de qué forma? ¿Positivo? No. No necesariamente, pero lo importante es que un número par siempre tiene el factor 2 metido adentro, ¿no? Claro, divisible por 2. Si cualquier número par es de la pinta 2 por n, ¿sí? Con n, un número natural, entero. ¿Y un número impar? Y un número impar siempre va a tener la pinta que le parece. Bien, 2n más 1 o 2n menos 1, perfecto. Puede cambiar la letra solamente para indicar que las letras no necesariamente siempre se tiene que usar n. O 2n menos 1 con n número entero. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, No, ¿y por qué sería así el 2 más la letra más 1 o menos 1? bueno, fíjate, por ejemplo, cuando el n es un número entero, una variable, ahora puede tomar cualquier valor. Cuando el n es 5, 2 por 5, ¿cuánto da? 10. 10, que es un número par. Y por ejemplo, si yo tomo el 22, ¿sí? 22 lo puedo escribir como 2 por ¿quién? Por 11. Por 11. Por 11. Entonces acá vimos, o sea, todo número par lo puedo escribir como 2 por alguien más. Y ahora el número impar lo voy a poder escribir siempre de la forma 2 por algún número más 1. O también lo puedo escribir como 2 por 12 menos 1. ¿Sí? O sea, tiene que ser impar. ¿Por qué tiene que ser 2 por n más 1? Porque el 2 no puede dividir al número, ¿no? Entonces, por eso le tengo que agregar el más 1 acá. O lo que es lo mismo, el resto del número en la división por 2 tiene que ser 1. ¿Sí? Entonces, bueno, si recordamos el algoritmo de la división, cualquier número se escribe de la forma 2 por n más 0 o 2 por m más 1. Cuando se escribe de la forma 2 por m más 0, significa que es par, y si se escribe de la forma 2 por m más 1, es impar. ¿Sí? Por ejemplo, en la D, entonces podría ser 2n más 2m menos 1 o más 1. Ahora déjame buscar el de la suma de un número par y un impar. Exacto. A ver, entonces el ítem D, dejemos expresado el ítem D. ¿Cuál es tu propuesta? No, no se lo pensé ahora. 2n más 2m menos 1 o más 1. Bien, perfecto. Este 2n va a representar un número par y el 2m más 1 va a representar un impar. Y como son números arbitrarios, ¿sí? n, tengo que usar dos letras distintas. ¿Sí? O sea, este va a ser, puedo poner paréntesis para ser como más enfático, no hacía falta, pero este es un número par y este es un número impar. Bien. Sí, Catherine. O sea, una pregunta. ¿Se cumpliría así para cualquier número real, digamos, en todas las ocasiones? No, porque en números reales, o sea, la noción de paridad o imparidad, que en realidad es la de divisibilidad, tiene sentido para números enteros. Claro, entonces está bueno, entonces ahí que pongamos a aclarar que solo si es un número natural o... Exacto, bien, me gusta. Acá aclarar que n y m, podemos decir, pertenecen a z. ¿Sí? Bien, bárbaro.
Ven, ahí yo ya di por sentado, asumí, hice mal, mi prejuicio fue que n y m en general representan números enteros, pero hay que aclararlo, sí, Ezequiel. Ah, hay un chat, a ver, y en la E tendría que ser la misma letra, a ver, ¿qué dice el E? La suma de un número par y el impar siguiente. Bueno, a ver, entonces escribamos ese. El E sería la suma de un número par y el impar siguiente. Entonces, ahí, claro, el impar siguiente a 2n es 2n más 1. Entonces, ahí hay que usar la misma letra. Está bien en Ezequiel. Bien. Bueno, continuamos con el 4. Si no hay más dudas. Escribir una expresión. Pregunta, la misma letra porque solo por solo que dice el siguiente para expresar que el siguiente de esa letra o de ese número, de eso que estamos simbolizando. Este número, claro, porque si el número es 2n, es un número par, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impar que le sigue a 2n? Sí, si lo estamos simbolizando sería el 2n menos 1, como dijo, no, más 1, Más más 1. 1. Porque justo da la casualidad que el impar siguiente a 2n es el número siguiente. O sea, es 2n más 1. Pero si yo dijera, por ejemplo, la suma de un número par y el par siguiente, o el siguiente número par, ¿cómo lo harían? 2n más, ¿Cómo, profe? ¿Cómo la pregunta? 2n más 2, ¿no sería? 2n más 2. Bien, exacto. directamente. Entonces hagamos un e tilde que sea la suma de un par, de un número par, y el siguiente número par. El enunciado, el e es el siguiente número impar. Bueno, yo les pregunto, bueno, y si dijera el siguiente número par, y me están diciendo 2n más, ¿me repiten? 2. De nuevo, ¿me escuché? 2. ¿2 solo? 2n. Bueno, 2n sería el mismo número par. Ah, 2n más 2. 2n más 2. 2n más, Este, 2n más 2, es el número par que le sigue a 2n. ¿Sí? Y en el impar sería más 3. El 2n más 3 sería el segundo impar que le sigue. O sea, si yo tengo acá 2n, Sería más 1 en todo caso. 2n más 1 va a ser impar y 2n más 2 va a ser el siguiente número par. Fíjense que esto es lo mismo que escribir 2 por n más 1. claro, claro. ¿Sí? Entonces, fíjense que el siguiente número par que le sigue a 2n es cambiar n por n más 1. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, a ver que puede ser entretenido esto. Sigamos entonces con el 4. Ahora son un poco más complicadas y hay que escribir quizás expresiones algebraicas. Claro, y fíjense, ahora van a aparecer igualdades, ¿sí? Ahora sí, cada uno de estos enunciados está no solamente enunciando un número, ¿sí? Sino que está enunciando una relación entre números, una igualdad. Bueno, ¿quién propone algo para alguno de los ítems? Sí, Caterina. Profe, Sí. Hablen, no sé si quería leer Catherine primero. No sé, como quieras. Bueno, Piedra, papel. en la A, yo puse A más B al cuadrado, o sea, A más B entre paréntesis al cuadrado Sí. es igual a al cuadrado más B al cuadrado
más, entre paréntesis, otro paréntesis, A por B, cierro paréntesis, por 2. Y cierro el otro paréntesis. Bueno, ¿alguna otra propuesta? Sí, Agustina, no sé si querías... A ver Sí, si... iba a decir ese, lo hice igual, solo que puse X y Y. Y al lado del último no lo puse entre paréntesis, sino que como el, la multiplicación entre todos los números da igual, no importa el orden, no lo puse entre paréntesis. Digamos, puse 2 por X por Y directamente. Bueno, Profe, yo creo que hay un cuadrado de más igual. ¿en dónde? Porque dice el cuadrado de la suma de números igual. Ah, no, nada. Nada, 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 nada. Acá hay un cuadrado y acá está el otro. Sí, 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 ahí lo vi. Bien. Bueno, están bien las dos, capaz que si fuera hiper estricto me quedaría con la segunda, las que tienen XY, porque el último término dice más el doble producto de ambos, entonces yo leo doble producto, lo primero que estoy leyendo es un 2, es 2 por el producto de los otros dos, que es Y por Y. Pero están bien las dos, o sea, van a terminar dando lo mismo. Los paréntesis en la primera propuesta están de más, también se podrían quitar, pero está todo bien. O sea, ambas expresiones algebraicas representan lo que está diciendo el enunciado A, que fíjense, no es otra cosa que el cuadrado de un binomio, ¿sí? Esa formulita que ya hemos usado. Sí, Rubén. ¿No se podría agregar un paréntesis eh, adentrando a y todo al final, por cómo está escrita la expresión? Por cómo está escrita lo de arriba. O sea, vos decías agregar un paréntesis, ¿dónde? En el Y. Entre el y todo, y el final. Ahí. Claro, por la forma en la que está escrita el A. Bueno, está bien, si querés podés poner ese paréntesis, pero en tal caso todo representaría lo mismo. ¿Sí? Por asociatividad vos podés quitar ese paréntesis. Pero hay muchas, o sea, es como, hay muchas expresiones algebraicas que van a representar la misma oración. ¿Sí? Y ahí, Leonardo, está bien, de nuevo, los paréntesis podrían no estar, o sea, lo que vos escribiste está muy bien, pero los paréntesis podrían no estar, los del lado derecho, ¿no? Los del izquierdo sí tienen que estar, pero los del lado derecho no, podrían no estar. Bueno, hagamos a uno más. ¿Cuál quieren hacer? El C. El C. ¿Y cuál es la propuesta? Sería Yo, como la diferencia entre cuadrados. Bueno, ¿cuál es? A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a más B por A menos B. Fíjate, A más B dijiste. Ajá. Bueno, fíjate que esto no representa exactamente, si bien va a terminar siendo lo mismo por conmutatividad, pero no es exactamente lo que dice el enunciado, porque acá está dando primero la diferencia. O sea que debería ser al revés el orden. Si queremos ser como fieles al orden que se escribe en el enunciado, primero iría la resta y luego la suma. ¿Sí? Ok. Pero bueno, esa es la diferencia de cuadrados. ¿Y en el D? ¿Qué hicieron en el D? Pitágoras directamente. Es Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. ¿Y cómo lo escribirían? Hipotenusa al cuadrado. Así, la palabra O sea, h al cuadrado es igual a c1 al cuadrado más c2 al cuadrado.
Y acá yo agregaría, escribiría H es, diría quiénes son. Hipotenusa del triángulo rectángulo. Y C1, C2 son catetos del triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien. Y acá de nuevo, en todas las anteriores, ¿sí? Podría explicitar que A y B son números reales y que acá también A, B son números reales. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, en el 5 ya hay que hacer un paso más, hay que escribir la expresión y además resolverlo. Y me parece que quizá es un buen momento para, o sea, así es como suspenso, armar grupos. ¿Quieren? Armemos 3 grupos y cada grupo, o bueno, más. Porque ¿cuánta gente hay? 28. No, 3 grupos va a ser caótico, van a ser 9 personas. ¿Les parece hacer grupos y para resolver este ejercicio? Bueno, dado que nadie dice nada, voy a decir yo, voy a tomar. No sé cuántos grupos va a haber. Ah, me propone 7. Es una banda. Me propone 7 salas y hay una sala que tiene solo una persona. O sea, pero si vamos con 8, a ver. ¿Por qué no está funcionando muy bien esto? A ver, se lo hago acá. Así es más cómodo. ¿Pueden subir un poco la pantalla para ver, creo que es el 2, que Sí. tengo que tomarle una foto? ¿Para cuál? ¿El ejercicio? Siga subiendo. Ese no, el de arriba. Ese, ahí está. Ahora sí. Ya está. Gracias. Bueno, no sé por qué está funcionando tan mal lo de las salas. Rubén, te dejaste el micro abierto. Perdón. Bueno, a ver. Debería ser más fácil hacer esto. Estoy armando salas de 3. Bueno, ahí está. Son 8 salas. Hagamos 10 minutos para hacer el ejercicio o hasta las 5. Entonces el grupo de Aldana, Flavia y Fran hagan el ítem A, igual que Álvaro, Ignacio y Jair. Douglas, Caterina y Leonardo hagan el ítem B, igual que Abril, Agustín y Francisco.
y el ítem C para Ezequiel, Lucas, Ludmila, y para el grupo de Ignacio, Juan, Marcelo. Y el grupo de Marco, María y Milagros, y el grupo de Renzo, Rubén y Tomás, elijan cuáles quieren hacer. Sí, Caterina. Una duda con respecto a la actividad, digamos. O sea, tenemos que escribir la fórmula y plantear una ecuación, digamos, escrita, un problema, ¿o Tienen no? que, el enunciado es escribir la ecuación que represente los problemas, o sea, es lo mismo que hicimos recién. Pero además, tienen que decir, bueno, cuáles son las incógnitas y resolver la ecuación, resolver el problema, ¿sí? Bueno, Entonces, gracias. bueno, vamos a ir con los grupos. Cualquier cosa me pueden llamar, ¿no? Y yo puedo entrar al grupo si tienen alguna duda.
Hola, Caterina, ¿qué pasó? No, creo que salí sin querer. ¿Podés volver a unir vos sola? Porque yo no sé cómo hacer. ¿Con quién estabas? Igual tenía una duda. Estábamos averiguando, digamos, cómo, no sabemos cómo despejar la ecuación. Tenemos digamos, el resultado, porque nos dice, a ver, ahí le leo. El cuadrado de un número es igual al triple del mismo número. Sí. Y nosotros pusimos n al cuadrado igual a n por 3. Y bueno, deducimos que la respuesta a la solución sería 3, porque 3 al cuadrado es 9 y 3 por 3 es 9. Pero no sabemos cómo representarlo, digamos, o sea, cómo desarrollarlo como para decir que despejamos n. Pero si lo resolvieron, no entiendo. Claro, pero, o sea, lo deducimos que es 3. Y es así, pero 3 y 0, pero no sabemos cómo despejarlo, digamos, como para dar justificación a eso, o no hace falta, no sé. No, bueno, ahora quiero ver cómo lo escribieron. Igual cuando lo vea escrito, capaz que te puedo dar una buena respuesta. Sí, Agustina. Bueno, con mi grupo llegamos al resultado de que, bueno, la respuesta es 3. Lo planteamos como x al cuadrado es igual a 3 por x. Bueno, espera, me estás contando lo que hicieron. Espera que hagamos una apuesta en común cuando vuelva el Ah, resto. cuando vuelvan todos. Bueno, dale. Exacto. Bueno, ya son las 5. Voy a ir cerrando los grupos. Estamos terminando. Habían terminado los cortes. Perdón si los corté. Pero bueno, yo estoy respetando el tiempo que ya están todos. Bueno. Bueno, ¿cómo les fue? Eh, qué grupos trabajaron con el ítem A? Bueno, empecemos con el grupo de Fran. ¿Qué hicieron? El ítem A, el 5A. Estaba preguntando Jair. El de la hipotenusa. ¿Qué hicieron el grupo de Fran? No sé quién estabas. Estaba No, con no estoy seguro que me acuerdo. Flavia, que justo le pedimos ayuda a usted. Tipo, lo terminamos de resolver, pero no sé si se puede hacer algo más. No sé Bueno, si puedo presentar pantalla de lo que hicimos. dale, ahí te dejo. Ah, claro, sí, entré a su grupo, es verdad. Ahí dejo de presentar y pueden presentar ustedes. ¿Se ve? Ahora sí. Bueno, nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado sumados. Ujú. Y bueno, entonces acá el punto decía que un cateto mide el doble que el otro. Entonces quedamos con que C2 es igual a C1 por 2, que es lo que pusimos acá.
Entonces nos quedó hipotenusa al cuadrado es igual a C1 al cuadrado más 2 por C1 al cuadrado. Y después cambiamos esta potencia y lo pasamos como raíz y nos quedó así. Bueno, ¿hay alguien quiere hacer alguna observación? ¿Les parece que está bien planteado, está bien despejado? El 12 no debería ir entre paréntesis. Perfecto, eso es lo que falta. Como está escrito ahí, es 2 por C1 al cuadrado, ¿sí? Pero en realidad el teorema de Pitágoras te dice que tenés que elevar todo el cateto al cuadrado. Entonces es 2C1 paréntesis, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque lo que mide el cateto es 2 por C1. ¿Se entiende? Sí, sí, ya lo entendí yo. Tienes razón. Falta el paréntesis. Entonces falta el paréntesis en 2 por C1. Porque si no el cuadrado está solamente afectando exactamente ahí y ahí. Bien, y ahora sí, está bien, está planteado, teorema de Pitágoras correctamente y despejaron la incógnita correctamente. ¿Sí? Él o los otros grupos que hicieron el ítem A coinciden o hicieron algo distinto. Nosotros hicimos lo mismo, pero nos ocurrió lo mismo, tipo, no pusimos el paréntesis. El Tomás, que No, lo sí, sí, lo dijo, pusimos. o sea, Sí, lo habíamos puesto, después lo sacamos, después lo pusimos, y estábamos ahí sí, en un debate. lo sabemos. Bueno, importantísimo ese paréntesis justo. Ese sí o sí tiene que estar, porque si no la potencia solamente afecta, ¿sí?, al inmediato anterior. Bien. ¿Y cuáles son las incógnitas en ese ítem entonces? ¿En ese problema? La hipotenusa y el cateto 1. Perfecto. Esas son las incógnitas, son lo que no sabemos y terminamos expresando la hipotenusa en función de uno de los catetos. Bien. Vamos con el ítem B. ¿Qué grupos trabajaron con el ítem B? El de el cuadrado de un número es igual al triple del mismo número. Si quieren pueden compartir pantalla también. Se lo decimos, profe, ¿puede ser? Bueno, entonces, ¿qué quieren que comparta yo y me van dictando? Dale. Mm, Entonces, esto es ítem, bueno, ítem B. Bueno, dejemos expresado voy a dejar expresado así, por completitud. Igual acá, perdón, ¿no? Perdón, te interrumpo antes de continuar. Esto se podría haber seguido resolviendo, ¿no? Capaz que no me di cuenta. Simplificando. Terminemos de resolver. ¿Cómo simplificando? Ojo, Ese simplificando, ¿qué significa? No, Aplicando estaba por distributiva, decirlo. capaz. No, distributiva es la raíz con la suma de No, números. no, distributiva en la potencia que está multiplicando el cateto con el 2. Gracias. Menos mal que era eso y no lo otro. Esto es más, entonces podré poner 4C1 al cuadrado. Fíjense que ahí sí no hacía falta el paréntesis. Y puedo seguir, fíjense que tengo C1 y C1, tengo la misma y Ahí los podemos sumar. podemos sumar. ¿Y cuánto obtengo? 5C1 al cuadrado. Perfecto. ¿Y ahora? Y ahí se puede simplificar la potencia con la raíz. ¿Y qué pasa con el 5? ¿Queda? La distribuyo primero. Ahora sí, porque puedo, porque es un producto. Y me queda raíz de 5 por C1.
Acá sí puedo simplificar. Fíjense, ¿por qué pongo C1 y no pongo valor absoluto de C1? Porque C1 es positivo, ¿no? Como es la longitud de un cateto, es un número positivo, entonces queda C1, ¿sí? Bueno, entonces esta es la respuesta, esto es lo máximo que podemos hacer. Dejar expresado H en función, en términos de uno de los catetos. Bien. Ahora sí, sigamos con el B. ¿Quién me estaba con...? Sí, Rubén. No entendí por qué en la raíz cuadrada el 2 pasa a ser 4. ¿No perdería el el exponente 2? Fíjate que acá vos tenés una suma. Dentro de la raíz cuadrada vos tenés una suma, ¿no? Tenés dos términos. Entonces no puedo distribuir la raíz entre la suma. Primero tengo que resolver lo que está adentro de la raíz y... ¿sí? Entonces, primero lo que hago es, como acá tengo 2 por C1, todo elevado al cuadrado, sí puedo distribuir la potencia en este producto. Entonces, 2 por C1 al cuadrado. Esto es lo mismo que 2 al cuadrado por C1 al cuadrado, que es lo mismo que 4 por C1 al cuadrado. Y esto es lo que me aparece acá en el medio. ¿Se entiende? Bien, sí. Lo que definitivamente no podés hacer, por las dudas sea esto lo que estás pensando. No, no es eso, nada más que el exponente 2 de 4C1 me parecía que era el mismo de, entre paréntesis, 2C1 al cuadrado. Ah, no, no es lo mismo porque acá cambió el 2, lo cambió por un 4, ¿no? Resolví esa potencia primero. Profe, Sí. cuando no estamos hablando tipo de figuras geométricas, digamos, ahí tenemos que poner el valor absoluto cuando simplificamos la raíz con el exponente Sí, por el tema de que tiene que ser positivo por la raíz. exacto. La raíz, para nosotros, la raíz es siempre un número positivo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, vamos con el B, entonces, ahora sí, perdón la interrupción tan larga. Me estaban contando cómo lo resolvieron. Pusimos x al cuadrado es igual a 3x. X al cuadrado es igual a 3 por X. Bueno, esa ecuación representa el enunciado, lo que dice el enunciado B. ¿Todos de acuerdo? Bárbaro. Y entonces, ¿cómo continuaron? ¿Cuál es la incógnita acá? La incógnita La sería X. La incógnita es X, ¿no es cierto? Ujú. La variable X. Lo que no sabemos es lo que tenemos que determinar. Bueno, ¿y cómo resolvieron esta ecuación? Nosotros lo resolvimos, digamos, por deducción, porque para despejar no sabíamos cómo hacer. Pero digamos que el resultado, o sea, la solución vendría a ser 3 y también 0, porque se cumple la igualdad en caso de reemplazar x por 3 y por 0. Perfecto. O sea, ustedes observaron que esas dos eran soluciones. Observamos que se dan cuenta, miran fuerte la ecuación, entonces ven que x igual a 0 y x igual a 3 son soluciones. Ahí no es necesario, digamos, en caso de que nos tomen algo así, de hacer el desarrollo para despejar y todo eso y cómo es que llegamos a 3.
Bueno, el problema es que ahora yo te digo, porque ustedes tienen que escribir, fíjate, el enunciado dice, finalmente, encontrar el conjunto solución, ¿no? Entonces, el conjunto solución, esto lo podemos escribir así. Entre llaves, porque un conjunto lo denotamos entre llaves cuando lo podemos listar, y las dos soluciones que ustedes encontraron es así. 0 es una, 3 es la otra. Bueno, yo te pregunto, ¿y esa habrá otra? ¿Cómo sabemos que no hay más soluciones? Claro, puede haber más, no sé. Podría haber más. Tenemos que buscar alguna forma de asegurarnos de eso. Entonces, fíjate, esta ecuación. Bueno, le voy a preguntar qué otro grupo trabajó con este mismo problema. Y Nosotros con Marco hicimos eso, utilizando la propiedad uniforme, pusimos x al cuadrado sobre x y 3 por x sobre x para despejar la x, la eliminamos y quedó 3. O sea, y bueno, después, si 3 está sumando, la otra solución para que dé 0, si 3 está sumando, al pasarla al otro miembro, digamos, al otro lado, queda menos 3, obteniendo 0. O sea, a ver, espera, nos ordenemos. Lo que ustedes hicieron primero fue a x cuadrado igual a 3x, o sea, dividir sí, ambos lados por 3, por x. sí. Para simplificar x del lado del 3, Entonces, simplificaron acá x con x. Entonces, claro. esto les quedó 3 y del otro lado. Y ahí, claro, X. porque se representa, claro, 1, x. O sea, está dividiendo, pasa multiplicando, no. Bueno, ya me perdí ya. A ver. Fíjate que x cuadrado lo podemos poner como x por x sobre x. Entonces, Claro, se simplifica. Claro, es al cuadrado, se simplifican. Ahí está. ahí está. Capaz que así es más fácil de ver. Sí, Entonces, acá me quedó. ahí está. Entonces nos quedó x igual a 3. Bueno, pero fíjate que acá pasan dos cosas. Primero que si yo hiciera esto así rápidamente, bueno, llegaría que x igual a 3 y esa sería una sola solución. Sin embargo, acá el otro grupo también observó que 0 es otra solución. Y es verdad, ¿no? Porque si x vale 0, 0 al cuadrado es 0, y por otro lado 3 por 0 es 0. O sea que Sí. 0 también satisface la ecuación. Entonces acá, ¿cómo podría pasar, cómo podríamos darnos cuenta de esa situación? ¿Qué hicieron acá ustedes en el segundo paso? Cuando lo hicimos, yo dije que, bueno, como era cuadrático iba a tener dos soluciones. Y le pregunté si tenía idea de cuál podía ser la otra solución y ella me dijo 0 de una. Lo había visto ya antes de que resolviéramos que x era igual a 3. Ella ya sabía que x era igual a 0 también. Bueno, ahí está bien. Se dieron cuenta, digamos. Pero acá, volvamos a la clase de ayer. Ustedes acá empezaron con esta ecuación, x cuadrado igual a 3x, y de acá a acá dividieron por x, miembro a miembro. ¿Qué dijimos ayer sobre esto de dividir todo por x o pasar un número dividiendo otro? Eso lo podemos hacer siempre en cualquier situación. Tenía que ser distinto de 0. Exactamente. Como dice Catherine, el número, cuando yo divido por un número, ese número tiene que ser distinto de 0, sí o sí, porque si no, no es legal la división. ¿Sí? Entonces, en esta, cuando dividieron por x, esto es, debo asumir entonces que x es distinto de 0. Entonces, acá va a haber dos casos. Entonces, si x es distinto de 0, entonces hacemos x cuadrado igual a 3x, y entonces puedo dividir por x. Voy a volver a escribir lo que estaba antes. Como x es distinto de 0, puedo dividir, entonces obtengo x igual a 3. Entonces, x igual a 3 es solución.
Bueno, pero entonces, ahora si dije que x no era 0, bueno, ahora tengo que ver qué pasa si x igual a 0. Cuando x es 0, entonces x cuadrado es igual a 0 al cuadrado es igual a 0, y 3 por x es igual a 3 por 0, que es igual a 0. Entonces, de estas dos cosas, obtenemos que x al cuadrado es igual a 3x, y por lo tanto, x igual a 0 también es solución. Y esto me cumple en todos los casos ya. Si x no es 0, entonces vimos que la única opción para que sea solución de la ecuación es que sea igual a 3. Y cuando x es 0, observamos, hicimos la cuenta a mano de que también es solución. Entonces, listo, ya está completamente resuelto. Todas las soluciones son 0 y 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahí, Francisco, vos decís, no hay otra porque un x en un lado aumenta linealmente y otro de forma cuadrática. Bueno, ahí está bien, está matando una mosca con un cañón, pero igual, o sea, está bien tu intuición, está muy bien, ahí estás usando cosas que vos seguramente ya viste, como que el gráfico, el lado izquierdo tenemos una cuadrática, la ecuación es una parábola, el lado derecho es una recta, entonces se van a cruzar a lo sumo dos puntos, ¿sí? Entonces, si encontraste dos soluciones, listo. Pero acá, esa solución, esa respuesta gráfica, capaz que no nos sirve en este momento. ¿Sí? ¿Les gusta la forma analítica? ¿La entienden? O sea, ¿se entiende por qué esas son las dos y las únicas dos soluciones? ¿Hay alguna otra forma de llegar a la segunda respuesta sin haber cambiado el x a 0? Bueno, acá podríamos haber hecho, por ejemplo, esto. Pasó el 3x restando. ¿Sí? ¿Están diciendo, Frank, que apague el micro? Claro, y ahí queda x por x, una de las x queda dentro del paréntesis con el -3, claro, así. Claro, saco factor común, ¿sí? Y bueno, y acá, o sea, acá esto también hay que justificarlo. Ahora fíjense, por ahí conviene leer esta ecuación como el producto de dos números es igual a 0. ¿Cuándo el producto de dos números es igual a 0? Cuando esos números son 0. Claro, cuando alguno de los otros dos números es 0. Cuando, y solo cuando, alguno de los dos es 0. Entonces, si yo tengo un producto de dos números y el producto me da 0, eso significa que alguno, ¿sí?, que alguno de los dos números es 0, y es la única forma de obtener un 0 con un producto, ¿sí? Es la única forma. Esto entonces me quiere decir que entonces x es igual a 0 o, perdón, esta notación todavía no, x igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Voy a poner acá. Luego, x por x menos 3 es igual a 0 si x igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. O que esto es lo mismo, x igual a 0 o x igual a 3. Y por lo tanto, esas son las únicas dos soluciones. Bien, me perdí en la explicación de por qué es 0. En el tercer paso, no entiendo qué pasa. O sea, sé que x al cuadrado es x por x.
pero ¿qué pasó con la X del 3? La saqué de Por- factor común. Acá es factor común, X. Fíjate que en los dos términos, en este término y en este término, te aparece la X. Acá te aparece X por X y acá te aparece 3 por X. Entonces, si yo saco la X como factor común, en el primer término me quedó una sola X y en el segundo término me quedó solamente el 3. Vos podés ir hacia atrás haciendo distributiva, acá abajo en la última. Si haces distributiva, en la última igualdad, obtenés de nuevo x cuadrado menos 3x. ¿Sí? Factor común es como la operación inversa a sacar, a distribuir. ¿Está bien? Si hace falta, repito, ¿eh? No, pero Sí, bien explicado, profe. sé que es el factor común X, pero no sé en dónde está el segundo, porque no sé no sé qué hace el factor común X ahí. Fíjate, o sea, acá vos tenés x cuadrado menos 3x, es hacer x por x menos 3x. Entonces, observamos que hay x, se repite en ambos términos. Está, no sé, acá y acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar ese x como un factor común a ambos términos. Entonces, cuando lo saco, en el primer término, ¿qué me quedó? Una sola X. Una sola x. Me quedó esta x. El signo no cambia y en el segundo término, ¿qué me quedó? El 3. El 3. ¿Sí? Ya lo veré después porque no. O sea, ¿es X menos X? ¿Qué da? Es x por x menos 3. Bueno, si querés igual lo podemos ver. Sí, lo veo Vemos al después. final de la clase, ¿sí? Bueno, y nos queda uno más, así me cuenta el último grupo. ¿Qué es eso? El último grupo me cuenta qué hizo para el ítem C. ¿Existen tres enteros consecutivos cuya suma sea 121? ¿Quiénes trabajaron con este problema? Bueno, ese es el grupo donde estaba Ezequiel. ¿Y qué pensaron? Sí, yo estaba con Ezequiel y lo que planteamos fue A más A más 1 más A más 2 igual 121. Bueno, yo estoy poniendo paréntesis y ustedes no sé si lo Sí, 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 lo incluyeron. puse. 121. Bueno, porque está bien. ¿Qué opinan? Porque dice el enunciado, perdón, es existen tres enteros consecutivos cuya suma sea 121. Entonces, acá, fíjense que hay que quizá decir algo más sobre A. Porque A puede ser cualquier número real. No, un entero. Exacto. Hay que aclarar que A es un número entero, ¿sí? Bueno, entonces está bien planteada la ecuación. Y ahora la intentaron resolver. Sí, lo que hicimos fue o sea, resolver la ecuación. Abajo pusimos, yo puse tres, como muy, puse 3A igual a 121 menos 3. Y abajo me quedó A igual a 118 sobre 3. No es un entero. No es un entero. ¿Por qué no?
porque 118 digo 3. Ah, pero digo, chequeaste que no sea divisible. Hagamos la división. Ah, 118 dividido 3 te da 39,33. bueno. Claro. Acá me queda 9, 28, bueno. Entonces claramente acá me queda 1. Entonces no es divisible, ¿sí? 118 termina siendo 3 por 39 más 1. Me queda un resto ahí, no puede ser divisible. Entonces no, la respuesta es, entonces no hay Digamos que con números positivos no se puede. No sé si con números negativos, o sea, claro. No, porque no serían fracciones, serían fraccionar el otro. No, no dije nada. Fíjate que no importa porque la forma en la que está planteada la ecuación ya contempla ese caso, ¿no? Esa ecuación es tan general, el A es un número entero, no está diciendo nada sobre su signo. Entonces, si existiera una solución, aunque fuese negativa, tendremos que poder obtenerla a partir de esa ecuación. ¿Sí? No es que en este caso hay que dividir el caso A positivo, caso A negativo. No, yo pensaba, digamos, en números fraccionarios, pero no son, digamos, enteros. Claro, o sea, hay un número que satisface esta ecuación. Es ese que está ahí, 118 tercios. Pero ese número no es entero. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere acotar algo más o quienes hayan pensado este problema tienen algo para agregar. O si coinciden en la solución. Pero, Sí, nos dio igual nosotros también, al grupo. bárbaro. ¿Y cómo justificaron que 118 tercios no era entero? Hicimos los mismos pasos, todo igual. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, a ver qué... Profe. Sí, Juan. Sí, no, antes que pasen quizás a otro tema, te quería pedir si me dabas algunos minutitos como para decirles algunos anuncios a los chicos. Sí, por supuesto. Bueno, recién estuve hablando con los chicos de la otra comisión y me comentaron que la profe del teórico sí les pudo avisar este tema de que le quedaron quizás algunos contenidos que no llegó a dar, entonces los va a subir al aula virtual en formato de video en algún momento de esta tarde. Lo que se me ocurrió entonces es porque, digamos, estaba programada para que salga ahora la primera autoevaluación, ¿no? Ahora a las 6 de la tarde iba a salir. Pero claro, en esa autoevaluación quizás les pueden llegar a tocar preguntas con respecto a los temas que no se dieron y que van a estar en ese video que va a subir la profe. Entonces lo que dijimos es que en lugar de que se suba hoy, se va a subir mañana a las 6 de la tarde. ¿Bien? Entonces, listo. Les quería avisar eso, nada más que la autoevaluación en lugar de hoy va a estar mañana a las 6 de la tarde, cosa que puedan ver en algún momento el video de la profe. Y eso por un lado. Después, por otro lado, les mandé yo ayer un mail con una encuesta, ¿bien? Para tratar de conocer un poquito más el tema de cómo están de conectividad, cómo están en sus situaciones laborales o familiares, qué sé yo, cualquier cosa que les pueda llegar a... No hay clases. O sea, es por única vez un video extra nada más. Nada de eso, que traten de contestar esa encuesta que les mandé para poder ver si les hace falta algo. Si no les hubiera llegado el mail, por ejemplo, se los puse acá ahora por el chat, esa encuesta. Así que bueno, cuando puedan, contéstenla. Y después, por último, si cualquier cosa que ustedes necesiten de trámites burocráticos, de matriculaciones, de prescripciones, de bla, 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 bueno, si le escriben a despacho de alumnos mejor, pero si no me pueden escribir a mí, yo veo si lo puedo solucionar. Y les iba a decir que si hacen eso de escribirme a mí, mándenme todos sus datos, ¿no? Mándenme su nombre completo, en qué comisión están y todo ese tipo de cosas para que yo pueda hacerlo más rápido, ¿no? Si no, se tarda más. Bueno, eso era todo por mi parte y no sé si tienen alguna duda, si no lo dejo al profe que continúe, ¿vale? Gracias, no, está todo bien. Bueno, dale. Cualquier cosa, si no, me mandan un mail y lo vemos por privado. Así que bueno, los dejo entonces. Chao, profe. Bueno, chao Juan, muchas gracias. Bueno, tienen para
Ahora se los mando yo. El mail de Juan está igual, está en el aula virtual, ¿no? Igual el mail. Pero ahora se los mando. Estoy viendo hasta dónde deberíamos hacer 12 de la página 55. Es como que la autoevaluación entra todo esto. Toda la sección. Bueno, vamos a ponerle nitro como dijo Alvin ayer. Y esperen que antes de olvidarme les busco el mail de Juan. Y es. Ahí está. No sé, WhatsApp eso lo decide él. Si quiere compartir su teléfono. Bueno, sigamos nosotros porque quedan varios ejercicios por ver. Bueno, lo que sigue es despejar incógnitas, ¿sí? ¿Les resulta eso complicado? ¿Tienen alguna duda o qué significa despejar una incógnita o cómo hacerlo? A ver, voy a copiar. Bueno, sí, tenemos que ver división de complejos. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan a mí? Yo sí, no sé. Sí, Yo sí, también lo escucho, profe. Bueno, entonces Francisco, no sé, capaz que hay un problema con tu compu o teléfono, no sé qué estás usando. Bueno, o sea, en el ejercicio 6 y 7 donde hay que despejar, ¿sí? Hagamos una, ¿sí? Así continuamos. ¿Cómo elijan a alguno y lo hacemos? Profe, ¿puede ser el D? Si están todos de acuerdo. El último. El D. Bueno. Profe, yo tengo una consulta del 6. Sí, decime, Abril. Cuando yo despejo, ¿me tiene que quedar una incógnita tipo de cada lado? Bueno, está bien. O sea, cuando dice despejar, significa que de un miembro te tiene que quedar, en este caso, Y. Ponele, te tiene que quedar Y del lado izquierdo y en el lado derecho no puede aparecer Y. ¿Sí? Claro, Despejar significa justamente eso. O sea, aislar esa variable de uno de los miembros, ¿sí? Quitarla de uno de los miembros. pero me pueden quedar otras variables. Claro, del otro, sí, exacto, sí, te van a quedar otras variables. Del otro lado, te van a quedar otras variables a menos que tengas en cuenta la solución. Ok, gracias. Bueno, dicho esto, me parece que es buena. Hagamos el A del 6 y después hagamos el 7D. Entonces, tenemos 3x más 2y más 1. Entonces, primer paso, identifiquemos las y. Acá hay una, acá hay otra. Entonces, como primer paso, pasemos todo lo que tiene y de un lado. Si acá hay una y afectada por el 2 en una suma, entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Resta. Restando. Resto. Y después me quedó 3x más 1, eso no me importa, no le hago nada. ¿Y cuánto da y menos 2y? Menos 1 ya. Menos y, exacto, menos 1y o menos y. Y estoy cerca de despejar porque todavía quiero que me quede y solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa el menos 1? Pasa menos. Entonces, lo paso directamente al otro lado. ¿Sí? Es como pasar dividiendo el menos 1. Y bueno, si acá quiero, puedo sacar el paréntesis. Eso hace que me cambien todos los signos adentro. Y listo. Ahí despeje y. Entonces, del lado izquierdo está y sola.
y del lado derecho no hay ninguna Y. ¿Sí? Bueno, vamos con el 7D entonces, si no hay dudas. Y o sea, en el B de esa solamente tendríamos que pasar Y, ponele a dividiendo, o X a dividiendo. El X, no Y. Justamente, si tenés que despejar Y, el que tenés que pasar dividiendo es X. Ah, claro, la consigna dice despejar Y. Sí, No, dice. eso no leí. Dice. Está bien, está bien, está bien. Bien. Y ahí habría que aclarar X distinto de 0, ¿no? Para que valga la igualdad Y igual a 5 sobre X. Mejor dicho, bueno, no quiero entrar en tanto detalle tampoco, porque si bien es importante, tampoco es fundamental en esta instancia, pero cuando yo escribo X por Y igual a 5, ¿esto qué significa? Estos representa todos los pares de números XY, tales que su producto, X por Y, da 5. Entonces, si yo quiero, puedo hacer... Si yo quiero, no, puedo hacer esto, ¿sí? Y igual a 5 sobre X. Pero si yo quiero que esta segunda ecuación represente exactamente los mismos números que la primera ecuación, ¿sí? Tengo que hacer acá una aclaración de que X sea distinto de 0. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Yo partí de una ecuación e hice una operación y supuestamente llegué a otra ecuación que es equivalente. ¿Equivalente en qué sentido? En que tiene las mismas soluciones. ¿Sí? Pero hay ciertas operaciones, pero no toda operación, ¿no?, preserva las mismas soluciones. Por eso es que necesito muchas veces aclarar o validar la operación que yo estoy haciendo. Si yo quiero que si yo quiero que la segunda ecuación represente las mismas soluciones que la primera, tengo que aclarar, ¿sí?, que la operación que hice es válida. Digo esto como capaz que no tiene mucho sentido ahora, pero está bueno que lo empiecen a ver. Y de paso nos sirve para repasar esto de que uno no siempre puede dividir por X, eso solamente lo puede hacer cuando el X es distinto de 0. Dicho esto, no sé por qué me parece un tecla, ¿vale? Dicho esto, hagamos el 7D. Y acá lo que hay que despejar es la letra M, la variable M de esa ecuación. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Primero voy a pasar está complicado, ¿no? Porque acá hay una M acá, en este primer sumando, y después hay otra M, pero dentro de una raíz. Dentro de una raíz. Entonces, primero voy a deshacerme del un medio ese que me molesta. ¿Y acá qué podemos hacer? Bueno, fíjense qué pasa si yo acá elevo todo al cuadrado. Elevo ambos miembros al cuadrado. Si esos dos números son iguales, entonces sin duda estos dos números van a ser iguales. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue elevar los dos miembros al cuadrado. Del lado izquierdo me queda entonces 4b cuadrado. Y del lado derecho voy a usar binomio. Esperen que estoy viendo si esto me va a servir realmente. Bueno, a ver,
porque acá me vuelve a quedar... Me vuelve a quedar una raíz. No, voy a hacer otra cosa. Antes de elevar el cuadrado, voy a pasar, no va a cambiar mucho, voy a pasar el m del otro lado, y ahora voy a elevar el cuadrado. Entonces, ahora creo que va a funcionar. Ahora me va a quedar, del lado izquierdo, voy a usar binomio. Entonces me quedó el cuadrado del primero, menos, porque acá hay un menos, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y acá, del lado de derecho, voy a hacer una trampa y voy a simplificar la raíz con el cuadrado y voy a asumir que m cuadrado más t es positivo. Esto lo estoy asumiendo yo, porque creo que de otra forma este ejercicio no se puede hacer. ¿Por qué asumo esto? Porque para yo poder eliminar el cuadrado con la raíz cuadrada necesito que el argumento sea positivo, porque si no debería poner estrictamente acá módulo o valor absoluto. Bueno, entonces, pero fíjense ahora, estuvo bien, ¿por qué? Porque ahora del lado izquierdo y del lado derecho hay algo que se repite, ¿qué es? La m al cuadrado. En el cuadrado, entonces, ¿qué puedo hacer? Simplificar. Chao. Y me quedó 4b cuadrado menos 4b por m igual a t. Y entonces ahora solamente tengo m acá en 4bm. Y bueno, entonces hago t menos 4b cuadrado, paso el b cuadrado, 4b cuadrado. Y ahora lo único que voy a hacer va a ser pasar el menos 4b. Y acá asumimos b distinto de 0. ¿Sí? Entonces, con estas dos suposiciones, que m cuadrado más t es mayor o igual que 0 y que b es distinto de 0, obtenemos que m es igual a esta cosa. Profe, una consulta ahí en la última parte. Sí. Como está menos 4b al cuadrado arriba y está menos 4b abajo, ¿no se podría simplificar y quedaría t menos 4b? No, porque el menos 4b en el denominador está afectando tanto a t como al menos 4b cuadrado. Si vos quisieras simplificar, primero tendrías que distribuir. No hace falta, de hecho, no conviene, porque la que obtuvimos es la expresión más simple, me parece. Pero primero tendrías que hacer esto. Y acá, el primer término no puedes hacer nada. Y acá en el segundo, bueno, menos por menos es más. Y acá sí. Te queda B. Bueno, capaz que se podría haber hecho eso igual. M igual. ¿Sí? Ahora sí. Ahí está, gracias, profe. Pero se entendió bien cómo distribuir correctamente, ¿no? Sí, sí, Bien, gracias. bárbaro. Bueno. Necesito un maullo, yo también, te juro. Bueno. Si estuviéramos en el aula y no hubiera COVID, podríamos estar compartiendo más. Bueno, nos queda un montón de cosas por ver, quedan 10 minutos. Así que, ¿cómo hacemos que esto sea lo más eficiente posible? Polinomios.
Hagamos algo de polinomios, ¿quieren? Ah, división de complejo. Sí, división de complejos. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis. Poniendo que es una línea recta, entonces división de complejos. Vamos con la teoría. Z, un número complejo, es de la forma A más B por I, y W va a ser de la forma C más D por I. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que queremos escribir es quién es Z sobre W. ¿Sí? Una división de dos complejos. O sea, es A más BI sobre C más DI. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué podemos hacer abajo? ¿Qué dijimos sobre los números complejos abajo? ¿No nos gustan? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos deshacemos de este complejo abajo? ¿Qué podemos hacer? Multiplicación por inverso. Bueno, vamos a ir por esa vía. Capaz que es más sencillo y vamos a aprovechar algo que vimos la vez pasada. Z sobre W va a ser lo mismo que Z por W a la menos 1. ¿Sí? Y nosotros vimos la clase pasada quién es W a la menos 1. W a la menos 1, si W es C más D por I, W a la menos 1 es, arriba tengo que poner el conjugado de W sobre, bueno, lo que sería el módulo al cuadrado, que es C cuadrado más D cuadrado. O sea, termina siendo C menos D por I sobre C cuadrado más D al cuadrado. Y con eso, con ese resultado, entonces esto no es más que A más B por I por C menos DI sobre C cuadrado más D cuadrado. Bueno, si yo quiero hacer la cuenta, ¿sí? Si quiero hacer la cuenta, voy a dejar traer este numerito acá y vamos a hacer distributiva entre A más B por I y C menos D por I. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me quedó? A por C menos A por D por I más, estoy distribuyendo, ¿no? B por I por C menos B por I por D por I. O sea que me quedó. Fíjense que de este número complejo que está entre paréntesis, ¿cuál va a ser la parte real? La por C. Ojo, porque fíjate, está bien, va a ser parte de, entre los dos términos del medio saquemos factor común I. O sea, me queda menos AD más BC por I. ¿Está bien ese factor común? Bueno, bueno. Volvamos al principio. Z sobre W significa Z por W a la menos 1. Eso está claro, ¿no? Bien. Z es de la forma, es el número complejo A más B por I. Y W a la menos 1, recordemos, ayer dijimos que el inverso de un número complejo es su conjugado dividido su módulo al cuadrado, o C, en el caso que W se hace C más DI, W a la menos 1 es C menos D por I dividido C cuadrado más D cuadrado. ¿Su módulo a qué hacía referencia usted cuando decía su módulo? Que ya me perdí en eso. El valor absoluto. El valor absoluto, sí. El valor absoluto de W al cuadrado es C cuadrado más D cuadrado. O sea, es la suma de su parte, la suma de los cuadrados de su parte real y su parte imaginaria. Entonces, con esta notación, W a la menos 1 no es más que W conjugado dividido módulo
o valor absoluto de W al cuadrado, es como la forma sintética de escribirlo. Entonces, lo único que hicimos fue reemplazar donde dice W a la menos 1 por su expresión. Y en el siguiente igualdad, lo único que hicimos fue, bueno, traer el c más d cuadrado acá al principio para que no estar arrastrándolo. Y en el lo que está dentro del paréntesis es la distribución entre a más b por i y c menos d por i. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿El 1 ese de dónde salió? O sea, ¿por qué se lo reemplazó a C menos DI por 1? No, lo que hice fue traer, ¿sí? En este cociente, en c menos d sobre i, c menos d por i sobre c más cuadrado más d cuadrado, traje el denominador al principio de todo. Eso a ver, es lo mismo que escribir a sobre b igual a 1 sobre b por a. Si esto resulta confuso, entonces vamos de nuevo. Voy a dar un paso más. Y bueno, discúlpenme, pero hoy me voy a pasar el tiempo. Si alguien se tiene que ir, no importa. Pero escribamos esto así. Díganme si esta forma está clara. Lo único que hago es dividir todo por c cuadrado más d cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Esto está claro que es lo mismo? Díganme si sí o si no. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a escribir una línea de fracción grande. Acá abajo no cambia nada. Y acá en el numerador vamos a hacer distributiva. A por C menos A por B por I más B por I por C. Lo único que estoy haciendo es distributiva, por eso estoy yendo rápido. Menos B por I por B por I. ¿Está claro la distributiva? ¿Están claros los signos? Sí. Bien. Y ahora voy a hacer un paso más. En los dos términos del medio me fijo que aparece la letra I una sola vez. Entonces la voy a sacar como factor común. En el primer factor, ¿qué me quedó? Me queda menos A por B. Y en el segundo término me queda menos A por B. Y en el tercer término me queda B por C. Y esto lo multiplico por I. Creo que hubiera sido mejor si le hubiera puesto en vez de A, B, C, número, digamos, para que nos guiemos, pero no sé. Es mi Ahora opinión. voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Y por último, fíjense que acá el último término me queda B por I menos por D por I, pero me parece I por I, o sea, I al cuadrado. ¿Cuánto es I al cuadrado? 1. Menos uno, uno o Menos. menos uno. Entonces ese menos con este menos de adelante se hace más y me quedó B por B. Bueno, entonces finalmente la parte real en el numerador es más AC más BD y la parte imaginaria es menos AD más BC por I, todo esto dividido C cuadrado más D al cuadrado. Esa es la fórmula entonces para Z sobre W, una fórmula completamente inútil que no hace falta memorizar. Pero es así como se calcula, en caso que alguna vez lo tuvieran que hacer. ¿Sí? Lo único que hay que recordar es quién es W a la menos 1. Y ni siquiera. ¿Sí? Entonces hagamos un ejemplo. Díganme dos números complejos, no cualquiera. 1 más 2i. Dividido. 3 menos i.
Bueno, acá ¿cuánto vale A? El Uno. valor es 1, 1. B, 2, 2, sí. C, 3, 2. Perdón, B es 2 solo, ¿no? No es 2i, es 2 solo. Ah, ok, ok. El C, menos 1. no, C es la parte real de W, del denominador. O sea que vale 3 3. Perdón, 3, Y D, menos 1. menos 1. menos 1. Entonces ahora lo único que hacemos es meter estos números acá. Entonces A por C es 1 por 3. B por D es 2 por menos 1. Menos A por D es menos 1 por menos 1. B por C es 2 por 3. Y C cuadrado es 9 más 1. Entonces me quedó 3 menos 2, 1. Menos 1 por 1, menos 1 es 1, más 6 es 7 y 10. O sea que esto me quedó 1/10, parte real, más 7 décimos y. ¿Sí? O sea, una vez que obtenemos la fórmula con las variables, con letras, podemos reemplazar y, bueno, obtener cualquier división. Pero repito, ustedes pueden hacer este mismo razonamiento que hicimos acá con las letras para cada ejercicio. Este 1 más 2i sobre 3 menos i lo podremos haber resuelto igual que resolvimos esto de acá, sin recordar ninguna fórmula. Bueno, esa es división de complejos. La división no es más que multiplicar por el inverso. ¿Sí? Entonces, si saben calcular el inverso de un número complejo, o sea, dividir son dos operaciones. Calcular un inverso, ¿sí? Y calcular un producto. Si saben hacer esas dos cosas, saben dividir. Bueno. Fin del paréntesis. Bueno, hagamos, no sé, 10 minutos más, veamos algo de polinomios, no sé qué han comentado. Está terminando la tinta, a mí también. Yo me entiendo alfabet para no ver letras nunca más. Bueno, es un poco al revés, no vas a ver números nunca más. No, bueno, no sé en qué carrera está, pero sí. Bueno, vamos con polinomios. Hagamos algo de polinomios. Un polinomio, entonces, un polinomio va a ser una expresión algebraica que involucre una variable para nosotros. No nos vamos a meter en más que eso. Una variable x que va a ser una suma de potencias de x multiplicada por algunos números, algunos coeficientes. Entonces, uno tiene distintos conceptos dentro de un polinomio. El grado y el coeficiente principal, por ejemplo. Y más. Entonces, para cada uno de estos polinomios, uno tiene que indicar el grado y el coeficiente. Entonces, un polinomio es algo de esta pinta, ¿sí? Bueno, Abril, nos vemos la próxima, el lunes. Un polinomio es algo de esta pinta, fíjense, es una suma de cosas, y ¿qué son esas cosas? Son números multiplicados por potencias de x. Chao, Catherine, nos vemos. Entonces, cada uno de estos términos es un monomio. Una suma de monomios es un polinomio, como lo dice su nombre. El grado va a ser la potencia más grande que aparezca en el polinomio.
Sí, Fran. Profe, en ese caso habría que ordenarlos o no. Bueno, para indicar el grado no hace falta. Va a haber que ordenarlo para dividir, por ejemplo, pero para indicar el grado y el coeficiente principal no hace falta. Y el coeficiente principal va a ser el número que acompaña a la potencia que determine el grado. Entonces, en el ítem A, ¿cuál es el grado? 20x a la quinta. O sea, 5 5, sería el grado. 5 sería grado. El grado es un número natural, ¿sí? El grado es 5, porque es la potencia, nada más. ¿Y cuál es el coeficiente principal? 20. Perfecto. Sencillo, ¿no? ¿Hay alguna duda en estos conceptos? Bárbaro. Fíjense que un polinomio, por definición, las potencias son siempre positivas, ¿no? Por ejemplo, x a la menos 5 no es un polinomio. ¿Sí? Los polinomios son todas potencias, mejor dicho, no negativas, porque un número real, por ejemplo, el 4, yo lo puedo pensar como 4 por x a la 0. Entonces sería un polinomio de grado 0. Entonces, si se quiere, los números reales los podemos pensar como polinomios de grado 0. Pero, entonces, la aclaración, no hay polinomios de grado negativo. Eso van a ser otro tipo de funciones, van a ser funciones racionales, negativo, no. ¿Sí? Bueno, no, ¿qué dice? Bueno, ustedes ya vieron el ejercicio 9. ¿Hasta dónde vieron de polinomios? Únicamente porque únicamente económico. Ah, o sea que no vieron suma, producto. No. Bueno, entonces me parece que para no confundirlos, podemos hacer lo siguiente. Dado lo excepcional que ha sido esta semana, traten de, o sea, porque, bueno, supongo que van a ver la clase de Carmen, esta clase extra, con los temas que quedaron. Y digamos que mañana por la mañana, yo voy a estar disponible si tienen dudas, ¿sí? O sea, si quieren preguntarme cosas sobre la clase, si quieren podemos fijar un horario, ¿no? No sé si les sirve. ¿Les sirve que mañana hagamos alguna consulta? Bueno, entonces yo mañana voy a estar disponible en este mismo Meet. Sí, bueno, sí, son para dormir, pero que voy a dormir todo el sábado. Bueno, esperen que voy a cortar, porque ya no vamos a resolver más nada, porque ya el ejercicio 9 necesitan ver la clase teórica, voy a dejar de grabar.